Buenos días con todos, buenos días compañeros. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Verónica Herrán. Me permito presentarla. La ingeniera Herrán tiene un título en Administración de Empresas Hoteleras. Asimismo, posee una certificación como auditor interno en normas ISO. Se encarga del levantamiento de procesos en contabilidad. Al momento desempeña sus funciones en la empresa Aerotecnología. Esta empresa se encarga de la fabricación de plásticos para confites y otros productos a base de plásticos, siendo en la actualidad su principal cliente la empresa de Confiteca. A continuación, doy paso a mi compañera Ivonne para que dé inicio a la entrevista. Buenos días con todos, buenos días ingeniera. Por favor, para que nos ayude indicando qué son los activos pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos de la empresa, de su empresa. Ya. Muy buenos días. Gracias chicos por la invitación. Espero poder ayudarles. Y bueno, como Nati explicó, estoy trabajando como contadora externa en una empresa que se llama Aerotecnología. Es una empresa pequeña, todavía no es de persona natural, todavía no requiere y no pasa los montos exigibles para que tenga un contador o presente a detalle la contabilidad. Entonces, vamos a empezar por los activos. El activo, como ustedes conocen, representa los bienes y los derechos que tiene una empresa. Están controlados económicamente, es todo el movimiento que tiene en lo que se refiere a dinero, a rendimientos financieros, y esto se clasifica en activos corrientes y en activos no corrientes. Los activos corrientes son los que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación. Y los activos no corrientes son los que no tienen fines de negociación, permanecen más de un año y sirven para generar ingresos. Estos pueden ser las maquinarias y eso se conoce como los activos. En lo que se refiere a los pasivos, el pasivo consiste en las deudas de la empresa. Son recogidas en los balances de situaciones, son obligaciones que tiene la compañía o que tienen transacciones pasadas. Por eso son los pasivos. También tenemos los pasivos corrientes, son las deudas y obligaciones que tenemos con vencimiento en un plazo menor a un año con proveedores, pueden ser en documentos por pagar, pueden ser en gastos pendientes, pueden ser en impuestos. También tenemos lo que es el pasivo no corriente, que son las deudas y obligaciones con vencimiento a un plazo mayor de un año. Por ejemplo, aquí están las hipotecas o los acreedores, los documentos a largo plazo. Otros pasivos pueden ser las cantidades cobradas anticipadamente, por la que se tiene obligación de proporcionar un servicio. También los consideramos un pasivo. En lo que se refiere al patrimonio, el patrimonio representa los recursos que los socios aportan o que los socios invierten en la empresa. El capital de los socios puede irse incrementando. Todo eso va dentro de lo que es el patrimonio. Tenemos el capital, dentro del patrimonio está el capital autorizado, que representa el capital al que se puede llegar. Es una meta clara de los socios, donde podemos indicar, digamos, el socio se pone como base subir o incrementar su capital. Esto es un capital autorizado, un capital suscrito. El capital suscrito es el que la empresa está utilizando en el momento para realizar las diferentes operaciones, o sea, es el capital que tenemos en circulación. El capital suscrito y pagado representa el capital que la empresa ya utilizó y que ya fue pagado. En lo que se refiere a las reservas, también tenemos reservas. Estas representan los valores de las sociedades, designan las utilidades en cada ejercicio contable para proteger el patrimonio de la empresa. Tenemos de ahí la reserva estatutaria, donde se fija un monto anual de lo que genere las utilidades de la empresa y esa se va a quedar, esa es la que se va a
a tener y nos va a servir como base, como fundamento para el funcionamiento interno. También dentro de este están las utilidades. Las utilidades representan las ganancias netas de la empresa, las que se tiene que distribuir a los socios y se tiene que distribuir a los empleados. Y la otra es la que se queda para la empresa. En cuanto a los ingresos, el ingreso es un corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes. En este caso, por ejemplo, se representan por los derivados de las ventas de los productos, rendimientos complementarios, el proceso comercial, la producción que realiza. Todo eso está dentro de los ingresos. Pueden ser ingresos operacionales, como les mencioné, lo que se genera por las ventas de los bienes y prestación de servicios. Tenemos los ingresos no operacionales, que vienen de dineros provenientes de otras actividades o transacciones que no corresponden a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, pueden ser los que se generan por los ingresos, por los intereses, por comisiones, por ganancias en ventas. Y tenemos los gastos, que representan las salidas de dinero de las operaciones o lo que necesitamos nosotros para funcionar como empresa. En esto también tenemos los gastos operativos, que son los gastos directos, los que incurren directamente en la empresa para el desenvolvimiento principal de la actividad comercial que tiene. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra actividad principal, entonces nuestro gasto operativo va directo a comprar los insumos, a comprar todo lo que tenga que ver con proveer para que la planta pueda funcionar. Y los gastos en ventas, por ejemplo, los gastos financieros, lo que tenemos normalmente en lo que se refiere a pagos de sueldos, a gastos legales, a honorarios, a publicidad, impuestos que tenemos que pagar, todo eso son considerados como gastos financieros. No sé qué más quieran que si les aclare un poco más o detalle algún tema más que necesiten conocer sobre el activo, pasivo, patrimonio, los ingresos y los egresos. Quisiera que por favor nos explique un poco acerca del plan de cuentas y cada qué tiempo se lo realiza. Ya, en lo que se refiere al plan de cuentas, como ustedes también deben estar estudiando, ahora estamos regidos bajo lo que es las normas internacionales financieras. Antes se manejaban con las normas ecuatorianas, pero luego la superintendencia nos reguló y ahora nos manejamos a través de las normas internacionales financieras. Esto ya la superintendencia tiene regido plan de cuentas y nosotros tenemos que ajustarnos a ese plan de cuentas. Entonces, se lo maneja o se lo numera, se lo tiene establecido con activo, con el número 1, los pasivos con el número 2, el patrimonio con el número 3, lo que se refiere a los ingresos con el número 4, a los egresos con el número 5, a los costos con el número 6. Dentro de esos tenemos las subcuentas. Por ejemplo, en el activo tenemos el activo puede ser activo 1. Luego corriente, que es 1.1. El activo, por ejemplo, activo corriente de efectivo, 1.1.1. Y de ahí venimos ya con los auxiliares. Por ejemplo, vamos a manejar caja chica. El activo es 1, de ahí viene activo corriente otro 1, de ahí viene el efectivo otro 1 y de ahí manejamos el auxiliar, que en este caso vendría a ser la caja chica. Queda 1.1.0.1, dependiendo cuántos auxiliares vayamos a manejar en el activo corriente. Y así vamos a ir nosotros desglosando todas las cuentas de los activos con sus auxiliares. Los auxiliares, por ejemplo, siempre se les pone ya con el 001, 002, 003, porque vamos de acuerdo a la cantidad que nosotros vayamos a ir poniendo o utilizando como auxiliares. Por ejemplo, en lo que se refiere a sueldos, tenemos que detallar en el plan de cuentas, tenemos que detallar el nombre de cada empleado.
Entonces le vamos a poner 1.1.1.01001 al empleado Juan Pérez, por ejemplo. Y para el señor o para Nati Herrán, por ejemplo, le vamos a poner 0.002. Y así vamos a ir detallando todo en el plan de cuentas porque necesitamos registrar absolutamente todo y al último nosotros poder cruzar la información. El plan de cuentas siempre tiene que ser revisado. No podemos dejarlo de revisar. ¿Por qué? Porque siempre le vamos a aumentar algo que necesitemos o algo que requiera la empresa. Por ejemplo, cuando ya se le entrega un informe al gerente o el gerente pide un informe, entonces él nos puede decir, ¿sabe qué? Necesito que se detalle mejor esta cuenta, necesito conocer mejor el movimiento de esta cuenta. Entonces nosotros le vamos a ir aumentando o le vamos a ir disminuyendo de acuerdo a las necesidades que tenga el gerente o los accionistas de la empresa. Entonces el plan de cuentas siempre tiene que ser o constantemente tiene que ser evaluado para que nos arroje al final el resultado que nosotros deseamos conocer. ¿Cuáles son los activos depreciables de la empresa? Por ejemplo, en los activos depreciables de la empresa es toda la maquinaria que nosotros vamos a utilizar para producir los insumos. En este caso, como trabajamos con Confiteca, entonces necesitamos, por ejemplo, para producir el plástico se necesita una máquina sopladora, una máquina inyectora, una máquina chilier y así algunos otros que se necesita para que el plástico o el polietileno que viene, que es el principal insumo que nosotros necesitamos, sea producido y a la final salgan los envases para los dulces. Por ejemplo, en estos de Look. Entonces, ustedes sí han visto cómo se comercializa el muñeco. Entonces, nosotros necesitamos tener la base para eso y generar la muestra para eso. Entonces, son todos los insumos o toda la maquinaria que nosotros necesitamos para producir. En cuanto a lo que son depreciables, los vamos a depreciar de acuerdo al tiempo que útil de la empresa. Por ejemplo, en lo que es una máquina sopladora, le vamos a depreciar a partir del 4º año. Entonces ahí empezamos con el 10% de depreciación y se manejan cuadros. En este caso nuestro sistema contable no deprecia automáticamente, sino que nosotros lo hacemos manualmente. Entonces llevamos un cuadro en Excel donde vamos a ir depreciando y luego nosotros ingresamos esos valores y el cuadro en Excel a nosotros nos sirve como un auxiliar para demostrar y para sustentar toda la depreciación que estamos haciendo. En lo que se refiere a terrenos, a edificios, nosotros no contamos con una planta propia, nosotros alquilamos un local, entonces no podemos depreciar porque no es nuestro activo. Nosotros lo únicamente que es lo que registramos es el gasto del arriendo, pero nada más. Eso en lo que se refiere. En lo que se refiere a, por ejemplo, a equipos de computación y esas cosas, nosotros le depreciamos en un 30%. Y lo que son licencias de funcionamiento, patentes y el resto de, por ejemplo, de esas cosas se le deprecia en, déjeme revisarle un momentito para ver exactamente qué valor le depreciamos. Por ejemplo, al equipo de cómputo se deprecia en un 33%. Entonces, y este se le deprecia en un lapso de unos, a ver dónde está para darles el dato exacto. Se le deprecia en un lapso de, a partir del 4º año empezamos a depreciar todo lo que tiene que ver con equipos de computación y esas cosas. Mi compañero Diego Garcés también tiene unas preguntas. Buenos días, ingeniera, y muchas gracias por ayudarnos en este día. Quisiéramos que nos ayude con qué refleja en el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Ya, a ver, en estado de pérdidas y ganancias, nosotros vamos a ver la utilidad, a ver si es que la empresa ha cumplido con la meta propuesta. Como dice el mismo tema, es un
es uno de ganancias y pérdidas, es un balance de ganancias y pérdidas. Entonces ahí vamos a ver lo que nosotros tenemos en el activo, cómo nos fue, cómo manejamos versus nuestro pasivo. Y recuerden que en un balance tenemos que tiene que estar cuadrado. Por ejemplo, el activo tiene que tener un valor, les pongo como ejemplo $600,000. En el activo, en el pasivo, nosotros debemos tener, por ejemplo, $300,000. Y en lo que es el respaldo de la empresa, tiene que haber la diferencia para que cuadre activo con pasivo y patrimonio. Entonces, una vez dado eso, nos va a dar el estado de pérdidas y ganancias, porque si nosotros encontramos una diferencia o no está cuadrado eso, nuestro estado de pérdidas y ganancias no nos va a arrojar lo que necesita. Y los socios no van a poder decisiones en lo que respecta al funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, si necesitarían invertir más, si necesitarían hacer un aumento de capital para sustentar todo el movimiento que tienen. Entonces, sí es indispensable que todo se encuentre normado, que todas las cuentas se encuentren cruzadas para que no haya ningún tipo de inconveniente al momento de presentar el balance de pérdidas y ganancias de la empresa, porque eso es donde los socios, como ya les mencioné, van a tomar las decisiones correspondientes para el funcionamiento correcto de la empresa. Correcto. Igualmente quisiéramos saber si en la empresa en donde usted labora dispone de un sistema contable, cuál es ese y en qué tipo de información le proporciona la empresa. Bueno, nosotros manejamos el activo contable nosotros manejamos el sistema Mónica. No necesitamos un sistema mayor ni tampoco que un sistema más grande, porque con ese nos abastece, nos da la información que necesitamos y nos permite el manejo del número de cuentas que necesitamos. Como les mencioné al principio, no es una empresa grande, entonces no necesitamos un sistema que sea tan grande. Entonces con este es suficiente porque tiene para el plan de cuentas, tiene para ingresar las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, que es lo más básico que se necesita, y nos permite manejar auxiliares, un libro mayor para poder llevar el control de todas las cuentas y ver que estén cruzadas la una con la otra. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Y la información que nos proporciona el sistema es bueno porque en el momento que nosotros ponemos generar balances, nos genera un balance, o nos genera los libros mayores de las cuentas, o nos genera los mayores por cuentas, que también es lo que necesitamos. Entonces sí, nosotros nos sentimos a gusto con este sistema, y en el momento en que la empresa vaya creciendo, se puede pensar en ampliar o ver otro sistema donde ya nos permita unir, enlazar, por ejemplo, con inventarios. Hay empresas que necesitan más inventarios, el manejo de estos. Entonces, nosotros por el momento no lo requerimos, entonces no es tan necesario y podemos manejarnos con este sistema contable. Muchas gracias. Ayuda por cobrarnos con la información. Bueno, Por explicarnos un poco de la empresa. Bueno, espero que les haya servido, y en cualquier cosa, a las órdenes, y si es que tienen alguna pregunta o alguna duda adicional, me indican nada más y con gusto. Muchas gracias. Agradecemos mucho por tu tiempo. Ya igual a ustedes, Muchas que gracias. les vaya muy bien y muchos Gracias. éxitos.